Buenas noches, señores usuarios, estimadísimos. Hoy para Venezuela SOS es un honor presentar a un no venezolano, Juan Carlos Sosa Aspurua, abogado, escritor, profesor, empresario y político venezolano. Es fundador por la dignidad y la libertad de Venezuela. Fénix es el movimiento de los venezolanos que formarán parte del renacimiento del país. Tendremos una nación brillante, llena de oportunidades de todo tipo. Venezuela merece ser de primer mundo y haremos que ese sueño se vuelva realidad. Fénix, crece el país, seremos imparables. Para Juan Carlos Sosa Aspurua, estas elecciones son, además de una farsa que ha llevado a la política que se degenere hasta convertirse en una vulgar pelea por conseguir espacios de cohabitación del sistema vil. Hoy, como tema, tenemos Fuerza es de la sociedad civil. Bienvenido, doctor Juan Carlos Sosa Aspurua, a su casa Venezuela SS. La dejo con la audiencia. Cambio. Buenas noches. Bueno, efectivamente, el programa de hoy se titula La Fuerza de la Sociedad Civil. Y la idea de bautizarlo con ese nombre tiene que ver con el esfuerzo de nosotros de tratar de llevar a toda Venezuela, estado por estado, ciudad por ciudad, un mensaje de empoderamiento para la sociedad civil, buscando que la sociedad civil despierte de una situación que nosotros consideramos que es muy peligrosa, que es la situación en la cual nos obligaron, si se quiere, entre comillas, a estar cuando se sembró en la conciencia colectiva, en la matriz de opinión, la idea de que todo lo que se hiciera al margen de la mesa de la unidad era calificado como antipolítica. Y esa antipolítica, de alguna manera, se envenenó con una cantidad de conceptos errados y prejuicios, haciéndole creer a la gente que efectivamente todas las veces que nos activamos y luchamos por nuestra libertad, habíamos cogido un camino equivocado y que el único camino correcto es simplemente dejarle el testigo a los partidos políticos que forman parte de la MUD para que ellos lleven a cabo las distintas estrategias para confrontar este sistema que hoy en día, a mi modo de ver, ha cerrado a Venezuela y nos está borrando el vino. Entonces, el mensaje nuestro es un mensaje de esperanza, en el sentido de darle a la gente lo maravilloso que ha sido Venezuela en ciertas etapas de su historia, y que eso hay que recordarlo con mucho énfasis, porque uno de los objetivos de este régimen es precisamente descalificarnos como ciudadanos y hacernos creer que los venezolanos somos ciudadanos de segunda categoría, y de tercera categoría tenemos más capacidad para vivir en un país de primer mundo. Y entonces nosotros recordamos que Venezuela durante muchos años, al principio de su historia, fue uno de los países más admirados de la América, y que en el siglo XX Venezuela llegó a ser el país más atractivo de Latinoamérica y uno de los países emergentes más importantes del mundo, llegando a tener unas variables económicas solamente comparables con los países más desarrollados. Entonces nosotros insistimos en la idea de que no podemos perder de vista la capacidad que tenemos como país de transformarnos en un país de primera línea, con todas las oportunidades necesarias para que la gente alcance los máximos estándares de vida en su propia tierra, y por supuesto el desarrollo de cada una de las áreas que hoy en día están deprimidas. Pero para hacer eso es fundamental, uno, que entendamos de que en este momento no existe alternativa democrática tal como lo está planteando la Mesa de la Unidad, porque el discurso de ellos es esencialmente decirle a la gente de que, bueno, que tenemos que ir a votar sistemáticamente una y otra vez, y que eventualmente vamos a ser tantos que no va a haber fraude que tape la verdad, y vamos a lograr cambiar de gobierno por la vía democrática, pacífica y simplemente electoral, pues. Entonces, esa premisa
es la que se ha sembrado actualmente en la opinión pública nacional e internacional, y a nuestro entender es una trampa mortal, porque no existe, bajo las circunstancias actuales, ninguna posibilidad de lograr que el régimen, por la vía electoral o por la vía, si se quiere, voluntaria, entregue el poder. Eso es verdaderamente una ilusión muy peligrosa y mortal, porque es no entender el tipo de sistema que está secuestrando a Venezuela. Es decir, cuando uno comprende que lo que tenemos en el poder es un régimen que llegó para quedarse en el poder y no entregarlo, que los regímenes comunistas, dictatoriales y tiránicos, que además tienen asociaciones con el terrorismo internacional y con el narcotráfico internacional, bajo ninguna circunstancia va a entregar el poder voluntariamente. Allí entonces nos tenemos que dar cuenta que el poder lo tiene la sociedad civil y no el sistema político formal. Porque si el sistema político formal tuviese la intención de confrontar verdaderamente al régimen, ya habría hecho con la cantidad de violaciones a los derechos humanos y a la Constitución que sistemáticamente ocurren en Venezuela. Es decir, nosotros no necesitamos una elección más que nos hagan fraude para salir a protestar, cuando ya esos fraudes se han acumulado desde el año 2004. Todas las personas que han investigado a fondo el Consejo Nacional Electoral y los procesos electorales que han habido desde el referéndum revocatorio han determinado que existen suficientes pruebas para demostrar que todos esos procesos han sido fraudulentos. Y sin ir más lejos, el proceso de abril presidencial de 2013 fue absolutamente fraudulento desde todo punto de vista. Desde la candidatura de Maduro, que no podía ser candidato a presidente porque era el vicepresidente en ese momento, hasta, por supuesto, todo lo que fue el proceso, las trampas que se cometieron, las alteraciones al registro electoral y, por supuesto, el cambio de los resultados. Ese fraude ya se cometió, y sin embargo los políticos de la Mesa de la Unidad decidieron olvidarse de ese fraude y seguir su carrera electoral, en donde ellos de alguna manera siguen capitalizando y siguen logrando cohabitar y convivir con este sistema equivocado, un sistema absolutamente vil y criminal, pero que a ellos les ha permitido, bueno, ocupar unos espacios y hacer el tipo de política que ellos saben hacer, que bueno, que básicamente limpiar una alcantarilla de vez en cuando, de repente construir una escuela, a lo mejor hacer una cancha de basquetbol, a lo mejor ir a un ranchito y abrazarse con una viejita y decirle que no se preocupe, que eventualmente le va a llegar una ayudita para que arregle el techo. Ese es el tipo de política que está haciendo la MUD, pero no se está confrontando los grandes problemas que tiene Venezuela, como por ejemplo la entrega de la soberanía, como por ejemplo la ocupación del territorio nacional por parte de agentes foráneos que están cometiendo delitos, como el caso de la narcoguerrilla colombiana, la entrega de todo el patrimonio nacional hipotecándolo por futuras generaciones, como es el caso del petróleo, del hierro, del oro, de la bauxita y de tantos otros minerales que están comprometidos hoy en día en una explotación que nadie controla y que por supuesto no está beneficiando para a los venezolanos. Entonces tenemos un sistema productivo completamente destruido, la empresa privada está prácticamente desaparecida, tenemos un exilio de millones de venezolanos que ya no encuentran futuro en Venezuela, y sin embargo, bueno, el tipo de política que se hace no aborda ninguno de esos problemas, sino que simplemente se limitan a decirle a la gente que vaya a votar cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que la única solución que tenemos es que nos organicemos como sociedad civil a nivel nacional, logremos posicionar en la matriz de opinión la idea de que la vía electoral es un plan y que existen unas vías alternativas que son perfectamente legítimas y además están amparadas por la misma Constitución, porque la Constitución nos dice claramente que nosotros tenemos el derecho y el deber de oponernos y desconocer cualquier forma de gobierno que viole sistemáticamente los derechos humanos, que viole la Constitución y que sea contraria a los valores republicanos. Yo creo que esos supuestos hechos están completamente presentes y dados sin ninguna duda.
Entonces ya está en el escenario nacional, ya está todos los presupuestos hechos necesarios para que la sociedad civil se organice y exija la restitución del orden constitucional. Entonces, básicamente nosotros lo que queremos es que el país entero entienda esta realidad y se una con nosotros en este gran clamor nacional de exigir la restitución del orden constitucional. Cuando hagamos eso, y eso sea un clamor nacional, entonces estamos convencidos que se irán activando una serie de procesos importantes para lograr la libertad. Para empezar, nosotros sabemos que tenemos aliados en todas y cada una de las instituciones que hoy en día están secuestradas por el régimen. Esas instituciones que están conformadas por los millones de funcionarios públicos que existen en Venezuela y por supuesto por los militares, son instituciones que tienen a venezolanos decentes hoy en día llevando una procesión por dentro. Tienen que soportar lo inaceptable, pero si nosotros logramos posicionar este gran clamor nacional de desconocimiento a la autoridad ilegítima, porque es ilegítima tanto de origen como de ejercicio, entonces dentro de esas instituciones secuestradas van a activar una serie de personas importantes, influyentes, que nos van a ayudar a desconocer al régimen, porque lo que se está pidiendo es esencialmente eso, la restitución del orden constitucional, partiendo de la base que hoy en día existe un golpe de Estado continuado, es decir, el régimen está dando un golpe de Estado. Ese sistema, es decir, el hecho de que nosotros de alguna manera nos organicemos de esta forma y posicionar este gran clamor nacional y logremos de alguna forma que lo que se escuche en Venezuela sea el grito de la gente, el grito de la sociedad civil pidiendo la restitución del orden constitucional, pidiendo que el Estado se recupere, entonces también se van a aliar con nosotros una cantidad de factores de poder importantes a nivel internacional, que hoy en día lastimosamente están desorientados. Hoy en día muchos de esos factores internacionales se les ha dicho de que la salida es electoral. Entonces activan procesos de colaboración con la supuesta oposición en Venezuela, pero son mecanismos que más bien nos perjudican, porque siembran en la conciencia internacional la idea de que en Venezuela existe la posibilidad de lograr una salida por la vía electoral. Y tal como están dadas las circunstancias en Venezuela, vuelvo e insisto, no es posible una salida electoral. Y ni siquiera, y escúchenseme bien esto que voy a decir, ni siquiera es éticamente correcto plantear unas elecciones en este contexto. Porque si nosotros comprendemos que estamos secuestrados por un régimen foráneo que responde a intereses que no son venezolanos y que lo que busca es destruir a Venezuela, como efectivamente lo ha logrado exitosamente, nosotros no podemos plantear unas elecciones para que ellos participen democráticamente como si no hubieran cometido los delitos que están cometiendo y como si no hubieran violado como han violado los derechos humanos. Entonces, permitirles a ellos la libre participación en unas elecciones y la constitución de un supuesto parlamento donde uno va a dialogar con ellos como si no hubieran cometido los crímenes que están cometiendo y que han cometido, a nuestro entender también eso es poco ético y es una desnaturalización del problema. Es decir, es poco serio, porque si se comprende la gravedad del problema, también se debería entender de que con este tipo de criminales no se puede hacer un escenario democrático normal, en donde, por ejemplo, va a existir un parlamento en donde vamos a discutir las ideas y vamos a hacer leyes que van a ser respetadas por las instituciones, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que tiene que entender la gente, que éticamente no es correcto plantear eso, y tampoco es realista, porque vamos a suponer que efectivamente la MUD alcanzara la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué lograría eso? Sacan unas leyes que van, por ejemplo, a cambiar el Consejo Nacional Electoral y van a cambiar el Tribunal Supremo de Justicia y van a cambiar la Contraloría y van a cambiar la Fiscalía. Entonces la gran pregunta que uno se hace, ¿el régimen lo va a permitir? ¿Ustedes sinceramente piensan que el régimen lo va a permitir? Entonces no lo va a permitir, ¿verdad?
Y al momento en que no lo permita, al momento en que viole esas leyes, no estaríamos igual que actualmente, donde tenemos un régimen que viola la ley continuamente todos los días. Entonces, si los políticos estarían dispuestos en ese momento a reaccionar, a hacer que bajo todas circunstancias se cumplan las leyes, ¿por qué no lo hacen ahorita? ¿Por qué no lo hicieron en abril de 2013 cuando se robaron las elecciones como se las robaron? ¿Por qué no lo hacen cuando se ven claramente la violación a los derechos humanos? Porque no tienen intención de hacerlo. Entonces, cuando uno comprende eso, también llega a la conclusión de que la única solución que tenemos es la organización de la sociedad civil, que ante un escenario tan dramático como el que vive Venezuela, todos tenemos que hacer política. Todos los venezolanos tenemos que ser políticos, como decían los griegos. El político es básicamente el que le interesan las cosas de su sociedad, los que le interesan los problemas de su país, los que se involucran con los problemas de su país. Y en este momento que estamos siendo secuestrados y que nos están borrando el destino, como nos están borrando, es verdaderamente irresponsable mantenerse al margen. Aquí nosotros recordamos la frase de Virgilio, que decía que en tiempos de crisis moral, aquellos que se mantienen neutrales, o tibios o simplemente ignorantes, tienen reservados los rincones más calientes del infierno, porque son momentos que definen el destino de un país y el destino de generaciones de personas. Entonces es nuestra obligación hacer algo al respecto. Entonces nuestra invitación es que la sociedad civil se organice, se une. Nosotros estamos llevando este mensaje, como decía antes, a todos los estados de Venezuela, logrando que los venezolanos se organicen. Y bueno, esperamos que todos los movimientos de resistencia y todas las personas que han llegado a la misma conclusión se unan en esta organización y en este gran clamor de libertad. Y bueno, y efectivamente logremos el objetivo. Y tenemos que hacerlo, es decir, tenemos que hacer que nuestro se escuche más alto que la de la política oficial, porque si permitimos que la política oficial siga teniendo testigos y siga llevando la batuta de la orquesta, bueno, la conclusión es terrible, pues. O sea, el resultado va a ser que vamos a perder generaciones y generaciones de venezolanos. Entonces yo creo que ya el escenario está suficientemente claro, estamos suficientemente curtidos después de 17 años de padecimiento, y yo creo que entonces ya es hora de que nos activemos, seriamente y responsablemente. Entonces, esencialmente esa es la invitación. Ahora, bueno, me encantaría escucharlos a ustedes, responder sus preguntas y sus reflexiones. Cambio. Bueno, comenzamos con la primera ronda de preguntas. Van a ser 5 preguntas, como se les comenté, que sean breves y precisas. Dejo el canal abierto para los usuarios. Y muchas gracias, Juan Carlos. Cambio. Buenas noches, doctor Sosa, por acá, Guayana 276. Ojalá me alcance el tiempo para hacerle una pregunta que embarca como 3, 4 preguntas. Primero, se está haciendo un llamado a calles vacías el 5 de agosto. ¿Qué opina usted de eso? La siguiente pregunta, que sería más bien una aclaratoria o algo para que usted ahonde más. Venezuela está secuestrada hace 17 años. Se tuvo en su momento la oportunidad, cuando usted bien lo dijo, y le aclaro, yo también soy abogado constitucional, en el momento en que Chávez se va para Cuba, deja un vicepresidente, lo montan de presidente, van a elecciones con una ausencia que nunca fue justificada, ya por allí comenzó de nuevo a secuestrarnos más el país. Luego empiezan a inhabilitar una cantidad de personas que usted como abogado sabe que las inhabilitaciones salen directamente de la Fiscalía con bases probatorias. Todos esos secuestros que hemos tenido hasta este momento y todavía el pueblo no reacciona. Yo desearía escuchar que alguien venga a dar una charla, nos diga cuál es la salida si estamos secuestrados desde hace 17 años en todos los aspectos. Quisiera, por favor, por lo que conozco de usted, que le haga un llamado al venezolano de que todas esas cosas que nos han sucedido y ahora están pidiendo que todos se queden en sus casas si usted cree que esa es la mejor vía. Lamento no tener más tiempo y gracias por su respuesta. Cambio. Señor Sosa, muy buenas noches. Es un placer escucharlo.
habitualmente no hago escucha de charlas, pero me parecía interesante lo que usted podía exponer. Y me felicito de haberlo escuchado en esta primera parte, porque ha dado en el clavo cuál es la salida. Muchos preguntan cuál es la salida, usted lo está diciendo claro. Más que nada, y una pregunta, es saludarlo y dar las gracias por contribuir a informar al pueblo, que es la clave, la información, la información. Gracias, buenas noches. Sí, bueno, yo también tengo una pregunta, Juan Carlos, y también los estoy esperando en Margarita. Precisamente, por ahí va mi pregunta. Quisiera saber cómo son las asambleas que están haciendo, qué tipo de organización están promoviendo en los diferentes estados y qué podemos hacer para participar, para convocar, ayudar o promover, y si tienen alguna logística organizativa en este sentido, algún registro, etcétera. Cambio y gracias. Bueno, les voy a responder las primeras tres secciones y preguntas para agilizar un poco la cosa, ¿no? Con respecto a lo de quedarnos en nuestra casa y esas convocatorias abiertas, me parecen buenas ideas. Efectivamente, ese tipo de acciones son fantásticas si se logran articular bien, ¿no? Ese es el tipo de desconocimiento, el tipo de rebeldía que nosotros tenemos que activar, que es una rebeldía pacífica, es una rebeldía que no pone en riesgo la vida de nadie y que efectivamente daña el blanco a la hora de transmitir el mensaje de hastío y de desconocimiento de la autoridad. El único detalle que yo veo en este tipo de convocatorias es que se hacen de manera abierta, sin que exista un trabajo, a mi modo de ver, de organización
que efectivamente logre un poder de convocatoria lo suficientemente representativo. Entonces el temor que a mí me da con esas convocatorias abiertas es que si no llegan a nada por esa falta de organización, entonces bien pueden transmitir los mensajes equivocados, podrían transmitir la idea de que la gente no le interesa ese tipo de desconocimiento, que la gente está apática, y que la gente ya no le importa nada, y entonces esa idea empieza a circular y desmoraliza innecesariamente a la gente, ¿no? Ataca la moral, el espíritu de la gente. Entonces, yo tendría mucho cuidado en hacer convocatorias abiertas. Yo no soy muy amigo de eso. Por eso es que yo insisto en que antes de organizar acciones concretas, es necesario y fundamental que todos colaboremos, y aquí es lo que cada quien puede hacer desde ya, todos colaboremos a fortalecer una matriz de opinión para que se escuche un clamor nacional de manera natural. Es decir, nosotros tenemos que lograr que lo que se lea en las redes sociales, lo que se escuche en las reuniones familiares, lo que se oiga en la calle, sea esa necesidad de conocer al régimen por ilegítimo y la convicción de que no hay salida electoral. Si nosotros no logramos posicionar ese mensaje desde el punto de vista de la narrativa del país, y eso es un trabajo que podemos hacer de manera pacífica, de manera privada, nadie tiene que hacer su vida innecesariamente, es algo que todos podemos hacer teniendo los teléfonos, teniendo nuestras computadoras, teniendo nuestras amistades, nuestros relacionados, nuestros amigos, nuestros clientes, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra boca, lo que llaman la radiobemba, eso es algo que puede hacer cada quien y que puede hacer desde ya. Por ejemplo, pueden ayudarnos a organizar las charlas que nosotros organizamos a nivel nacional, es decir, por ejemplo, el que viva en Barinas y tenga un grupo de gente, de repente organizar a esa gente para invitarnos allá y hacerles una asamblea, hacerles una presentación, y entrar en contacto personal para organizarlos y transformarlos en activistas de estas acciones, de esta narrativa. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer ahorita. Eso es lo que yo llamo la primera tarea. La primera tarea es esa, contribuir a crear la narrativa nacional. Y por eso que nosotros estamos haciendo sistemáticamente estas charlas, estas presentaciones a nivel de todos los estados de Venezuela. Porque pensamos que lo primero es revelar la farsa, es decir, que la gente entienda cuál es el problema del país, porque aunque parezca increíble, muchísima gente no ha comprendido todavía la naturaleza del régimen que secuestra a Venezuela, porque es gente que está en su día a día, en su trabajo, en su vida cotidiana, y lo único que recibe como mensaje político es lo que le dice la Mesa de la Unidad. Entonces tienen dos alternativas, lo que le dice la Mesa de la Unidad o lo que le dice el PSUV. Y por supuesto, todo el que quiera libertad, entonces simplemente escucha el mensaje de la Mesa de la Unidad, y ese mensaje, bueno, es el mensaje de la política tradicional. Entonces mucha gente está enmarcada en ese cuadro, por decirlo de alguna forma, está encajonada en ese tipo de pensamiento. Entonces cuando nosotros hacemos las presentaciones nos damos cuenta que muchísima gente por primera vez escucha una cantidad de cosas que ya debería conocer desde hace muchos años, pero que la narrativa del país, las matrices de opinión, la gente que mueve, que influye en la opinión pública, no les ha dicho, porque lo que ha hecho es mentirle o simplemente no hablar de estas cosas, pues. Entonces, nosotros hacemos estas presentaciones y lo primero que hacemos es revelarle a la gente la tragedia en la cual estamos imbuidos, ¿no? Que va más allá de un mal gobierno. Entonces, hacemos toda la explicación de lo que es. Y después, entonces, la gente por su propia inteligencia llega a la conclusión de que si eso es así, como nosotros lo estamos diciendo, evidentemente no hay salida electoral. La gente naturalmente entiende eso cuando comprende el problema. Y entonces, una vez que comprenden eso, nosotros invitamos a que todos aquellos que nos están escuchando se conviertan en activistas del mensaje, que contribuyan a fortalecer esta narrativa y esta visión de las cosas, y a los líderes que de alguna manera promueven este mensaje. Entonces hablamos de los jóvenes de Venezuela Futura,
hablamos de la gente de Salva tu Voto, hablamos de la gente del Movimiento Orden, hablamos de una cantidad de líderes jóvenes que están por allí con este mensaje, haciendo trabajo político, y que bueno, que es importante que la gente los conozca y les dé fuerza a sus liderazgos, para que comience entonces a surgir en el escenario nacional un nuevo liderazgo político que sea capaz de conducir a Venezuela por los caminos correctos que van hacia el objetivo de la libertad. Pero lo primero y más importante es eso, posicionar la comprensión del problema y el amor de libertad alternativo al tradicional, porque si no logramos eso, es convocatoria vacía que hacen la casa a hacer esto, a hacer lo otro, son muy rápidamente llevadas por la corriente de la política tradicional, que es demasiado poderosa en la opinión pública, en la matriz de opinión. Entonces, si tú tienes a todo el mundo hablando de las elecciones en Venezuela, todos los medios de comunicación hablando de las elecciones en Venezuela, todas las redes sociales hablando de las elecciones en Venezuela, todas esas voces que están planteando la alternativa quedan como unos individualistas despistados que están ahí hablando pistoladas y dividiendo y básicamente eso, haciéndole el trabajo al PSUV, pues, como dicen algunos, porque son voces débiles. Pero si esas voces se transforman en voces poderosas y comienzan a sonar inclusive más duro que las voces de la MUD, entonces comenzamos a cambiar el cauce del río. Y entonces una vez que logremos ese posicionamiento y esa comprensión del problema a nivel nacional, entonces la tarea 2 es organizar acciones concretas. Pero ya no exista la comprensión del problema, que hace que cuando se activen esas acciones no exista un cortocircuito entre lo que es el discurso político, lo que es la narrativa del país y lo que está sucediendo en la calle. Porque cuando existe fluidez entre esas tres cosas, entonces cuando vengan las fuerzas saboteadoras, aquellos que tratan de eso, de plantear que si las asambleas de ciudadanos, la constituyente, las mesas de diálogo, etcétera, todos esos saboteadores de los esfuerzos de calle que han habido, ya dejan de tener la influencia que han tenido, porque entonces existe una alternativa con una voz igual más fuerte. Entonces cambian las cosas. Nosotros básicamente estamos utilizando las experiencias del pasado. El año pasado, en el 2014, ese fue el problema, que se organizan esas acciones de calle maravilloso, la gente salió, los estudiantes arriesgaron la vida, pero ¿qué pasó? Que hubo un cortocircuito entre eso que estaba pasando y la política formal. Entonces ese cortocircuito hizo que se apagara la calle y que el mundo se conectara con el discurso político que hablaba de diálogo y de la posibilidad de salir del problema electoralmente. Pero si nosotros hubiéramos tenido en ese momento unos liderazgos alternativos a la mesa de la unidad, con poder, con voces poderosas, con influencia en la opinión pública, con reconocimiento nacional, entonces esos líderes hubiesen tenido la fuerza para permitir que eso que estaba pasando en la calle tuviera una interpretación política correcta, y entonces se hubiese logrado también una alianza importante con la comunidad internacional y otro gallo hubieran cantado, y muy probablemente hoy ya tendríamos un gobierno distinto. Pero eso es lo que tenemos que recoger de las enseñanzas del pasado para no repetir otra vez el mismo error. Entonces por eso nosotros insistimos que en este momento lo principal es la creación de la narrativa nacional y el posicionamiento de los nuevos liderazgos políticos. Y eso se puede hacer en un tiempo realmente corto si efectivamente todos nos abocamos a ese trabajo. Porque lo que estamos viendo, y esa es nuestra experiencia, que cada vez que nosotros hablamos con las comunidades, automáticamente la gente se siente perfectamente identificada y abraza el discurso y se siente legitimada para hablar públicamente de estas cosas también, porque ya siente que no están tan solos en sus sentimientos. Eso con respecto al tema de las convocatorias y la organización de acciones concretas, ¿no? Pues con respecto a nuestra visita a Maracaibo, efectivamente el lunes nos estamos yendo para el Zulia otra vez, vamos a pasar allá unos cuantos días, vamos a visitar distintas comunidades, vamos a hacer una ronda también de medios de comunicación con el tema del posicionamiento del mensaje, como estoy diciendo, y vamos a tener una presentación en la Universidad Rafael Urdaneta,
el miércoles 28 de julio, el miércoles 29 de julio, a las 9 de la mañana, en el aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Vamos a tener una presentación, después vamos a tener reunión con los jóvenes, con los estudiantes, vamos a irnos a distintas comunidades, y bueno, vamos a seguir ese trabajo sistemático, ¿no? La visita al estado de Nueva Esparta también se está organizando, todavía no tiene fecha concreta, pero sí sabemos que va a ser en las próximas semanas, si Dios quiere. Después vamos a ir otra vez al estado Monagas, vamos a ir otra vez al estado Bolívar, y vamos a seguir pues recorriéndonos Venezuela. Queremos ir, por supuesto, lo más tempranamente posible también otra vez a Maracay, queremos ir a Barinas, queremos ir a Anzoátegui, en fin, queremos ir a todas partes. Entonces, los que nos están escuchando, aquellos que puedan mover influencias, amistades, etcétera, para ayudarnos a visitar algunos estados, pues bienvenidos, porque precisamente ese es el tipo de apoyo que pueden prestarnos, ayudarnos a organizar estas cosas. ¿Cómo se hace? Así, hasta ahora se ha hecho así, la gente de las distintas comunidades, la sociedad civil, se ha organizado por su propia iniciativa, y entonces, bueno, nos invitan, y básicamente nosotros vamos atendiendo a las invitaciones de las personas de las mismas comunidades. Y entonces allá pues nos reciben, esas mismas personas se mueven para organizar las visitas a los medios de comunicación, entonces hablan con la prensa, con la radio, con las televisoras, etcétera, y entonces hacemos las distintas rondas, ¿no? Lo importante de todo eso es que de todas esas experiencias salen videos que son, bueno, los que ustedes han visto que están recorriéndose las redes sociales, y esos videos tienen una gran fuerza de penetración. Entonces, en la medida en que hagamos más de eso, y que esto se vaya volviendo cada vez más fuerte, entonces vamos a lograr tener mucho más capacidad para organizar ya acciones distintas, pues, convocatorias de mayor alcance. Pero hay que ir paso por paso, no precipitarnos y hacer grandes convocatorias masivas cuando todavía quizás no existe ese poder de convocatoria lo suficientemente organizado como para tener un éxito contundente. Porque yo no soy amigo para nada de crear falsas esperanzas o de precipitarme en acciones que sé que no van a conducir a ningún lado por falta de organización. O sea, nosotros tenemos de verdad que organizarnos primero, y eso se está empezando a lograr de manera cada vez más rápida, porque hemos crecido muchísimo, el mensaje está calando cada vez con más fuerza, cada vez mayor número de personas se ponen en contacto con nosotros por propia iniciativa. O sea, lo que estamos observando es verdaderamente esperanzador en ese sentido. Pero, bueno, mi deber es hablarles a ustedes, bueno, con ningún tipo de falsas esperanzas. O sea, yo creo que mientras nos centremos en la realidad y operemos en ese contexto, vamos a tener mucho más posibilidades de éxito. Cambio. Bueno, doctor, yo tengo una pregunta. Como usted podrá ver, la apatía, no solamente aquí es un reflejo, los canales de celos son reflejos de lo que está pasando afuera en la sociedad venezolana. Existe una apatía. ¿Cómo usted, porque usted está presentando este proyecto, ¿verdad? Y me parece un proyecto maravilloso, un proyecto de lucha, un proyecto con la verdad al venezolano, pero ¿cómo usted lucha con esta apatía y esta frialdad que tiene en este momento la sociedad venezolana? Cambio. Bueno, es un tema importante, el tema de apatía. Evidentemente que hay que confrontarlo como una enfermedad que necesita una cura médica, se podría decir de alguna forma ilustrativa, porque la generación de apatía es uno de los objetivos que tienen los sistemas comunistas o neocomunistas como este que nos secuestra. Buscan precisamente incentivar esa apatía en la gente. Entonces, todo en el ambiente empieza a influir para que uno asuma esa actitud.
Entonces, bueno, el deber de los liderazgos es tratar de poner el dedo en esa llaga para que la gente reaccione, mover la mata. Bueno, y eso no se puede esperar que suceda por generación espontánea. Eso hay que motivarlo, eso hay que promocionarlo, eso hay que tratar de buscar la forma de incentivarlo, que la gente reaccione. Y por eso que es tan importante este tipo de momentos como el que estamos teniendo ahora, de compartir estas ideas, y por supuesto todas las acciones que estamos emprendiendo a nivel nacional de llevar el mensaje a las comunidades, etcétera, es buscar precisamente que la gente se despierte de la apatía. Entonces, bueno, vemos al principio que de repente los foros, a nosotros nos encantaría que tuvieran 1000 personas y bueno, y a veces nos van mucho menos de eso. Pero bueno, se hace el primer esfuerzo, la primera tarea, la primera diligencia, después se hace otra, después se vuelve a hacer otra y así vamos, pues poco a poco. Este, yo creo que todavía la sociedad no ha muerto, la sociedad sigue viva, lo que pasa es que está muy adormecida porque ha tenido muy malos liderazgos y lamentablemente toda sociedad necesita liderazgo. El liderazgo que nosotros hemos tenido es un liderazgo muy pobre, un liderazgo que no ha estado a tono con la historia, que ha estado simplemente haciendo una política de tercera categoría, como hemos descrito. Necesitamos un nuevo liderazgo. Pero efectivamente, por ejemplo, uno conversa con los muchachos de Venezuela Futura, o uno conversa con los muchachos del Movimiento Orden, o con los muchachos y no otros muchachos de Salva tu Voto, o de tantas otras organizaciones que hemos ido conociendo, de movimientos que estamos tratando de sumar a este esfuerzo, y nos damos cuenta que hay gente que no es apática, o sea, gente que está activa, que está proponiendo ideas, que está haciendo propuestas, que escribe cosas, que promueve acciones, que visitan comunidades, que de alguna manera están todo el tiempo en las redes sociales inyectando de ideas y de debates para reflexionar a esas redes sociales. O sea, yo creo que existe mucha gente que no está nada apática y que está haciendo una labor importante. Lo que tenemos que tratar es de sumar todas esas voces y ser cada vez más poderosos en nuestra influencia comunicativa, por decirlo de alguna manera, para que la voz comience a sonar cada vez más fuerte. Pero yo estoy convencido de que hay mucha gente dispuesta a seguir dando la lucha. Lo que pasa es que también mucha de esa gente que está dispuesta a dar la lucha son montados en una nave que los lleva a puertos equivocados, como es el tema de las elecciones. Por ejemplo, en los partidos políticos hay activistas valiosísimos, gente que le echa acción y se mete en los barrios y hace lo otro, pero tienen una dirigencia muy mala, que les está, bueno, obligando a seguir ese curso electoral mediocre y equivocado. Entonces, si nosotros logramos construir esta fuerza y esta nueva narrativa nacional, yo estoy seguro que muchos de esos activistas también se van a sumar a este nuevo escenario, si se quiere poner de alguna forma, a este nuevo barco, por decirlo así. Y entonces veremos cómo que más gente irá despertando. Pero eso es la labor que le corresponde al liderazgo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar esos nuevos liderazgos y darle fuerza y darle poder para que tengan capacidad de mover las matas necesarias para que caigan los frutos que tienen que caer. Porque los que mueven la mata siempre son pocos, pero hay que darle fuerza a esos liderazgos para que tengan la fuerza necesaria para mover esas matas. No se espere que sea la sociedad la que reaccione, porque en ninguna parte del mundo son las sociedades las que reaccionan como colectivo. Siempre es a partir de un liderazgo. Entonces vamos a construir ese nuevo liderazgo y vamos a lograr entonces con ese nuevo liderazgo sacar al país de esa apatía que hoy en día efectivamente es un problema. Claro.
Doctor Sosa, de nuevo por aquí, Guayana 1236. La usuaria que le acaba de exponer una idea era precisamente la que yo tenía en mente exponerla. Ella se me adelantó. Yo veo con mucha preocupación cuando personas como usted se toman su tiempo de venir a un canal, de dar charlas, de poder orientarnos, de darnos unas esperanzas, de darnos unos tips. Y como usted verá, aquí nadie le ve la cara a nadie, no sabemos los nombres de nadie. Yo veo con mucha preocupación y de verdad se lo digo. Yo espero siempre que entre otro usuario que haga una pregunta, porque hay muchas inquietudes y nadie habla. Guayana 1236 está siempre presente en los conversatorios, intervengo. ¿Qué debemos hacer para que esta gente hable, para que esta gente pregunte? Así sea que no esté de acuerdo con lo que usted diga, sería un tema hasta aplaudible para ver qué opina el venezolano que está en este momento en una aplicación que le damos gracias a la tecnología, la tenemos, de tener personas como usted que nos puede orientar, ayudar, hablarnos, informarnos. Y veo no apatía, es desidia. Yo no usaría la palabra apatía, es desidia, que es mucho más grave, doctor Sosa. Yo soy una agarradora, me estoy tomando más tiempo del debido y ojalá un moderador no me pise. Que estaba hasta presa siendo abogado, tengo bastantes muchachos a mi cargo y estamos bien organizados. Pero, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no aprovechan este momento para que usted nos diga todas las dudas que tenemos? Muchas gracias por su respuesta y me disculpan el tiempo que me tomé. Cambio. Doctor Sosa, entonces, ¿cuál cree usted que debe ser la salida para sacar a esta gente de aquí, que nos han invadido el país? Cambio. Doctor Sosa, ahora le tengo una pregunta. No sé cuánto usted cree que conoce esos posibles líderes dentro de la civilidad, conocen del Foro Sao Paulo. Y si usted tiene alguna alternativa, ¿cómo salir a buscar ese líder? En esta circunstancia, el Foro Sao Paulo domina no solamente Venezuela, toda América Morena, que está en manos del narcocomunismo. Yo le voy a poner una pregunta más. Doctor Sosa, aprovechando el pie de página que me da el señor Feller, de allá de Chile, nosotros sabemos que el proyecto que está montado en el gobierno actual de Venezuela es un gobierno aislado del resto del hemisferio. Cada vez que nosotros tocamos el tema y es forzado a hablar sobre nuestros vecinos, nosotros vemos que en particular el venezolano tiende a apoyar que estos regímenes se mantengan en otros países. La pregunta mía va a tiempo. Si tenemos que tratar primero de informarle al público sobre el proyecto en sí que está montado en Venezuela y por qué debe irse, y luego que lo entiendan, es que vamos a comenzar a trabajar para cambiar el régimen. Dígame en tiempo, ¿cuánto piensa usted que vamos a tardar en ese proyecto? Y no solamente cuánto tiempo, sino si piensa que el régimen nos va a permitir la facilidad en tiempo, y sigo con la palabra tiempo, para que lo hagamos, para que hagamos el cambio que debemos hacer, cambio. Bueno, con respecto a el desidia en vez de apatía, bueno, claro que sí, yo creo que las dos cosas son muy comunes y van de la mano, es decir, hay mucha desidia, efectivamente, han sido 16 años muy duros, pues han sido 16 años de mucha traición, de mucha desilusión, de mucho descorazonamiento. Ha habido un desangre importante de venezolanos que se han ido, el exilio ha sido brutal, y bueno, son familias que se han disgregado y eso también tiene un impacto en la psique, tiene un impacto en las emociones, tiene un impacto en las actitudes de las personas. Todo esto que estamos viviendo es consecuencia de 16 años, que no son 3 años, son 16 años, o sea, es casi una generación ya que tenemos en esto, ¿no? Y han sido situaciones complicadas, porque históricamente en estos 16 años han ocurrido momentos
de mucha lucha y de mucha esperanza, donde la gente ha estado muy cerca, sintiéndose muy cerca de cambiar al régimen, y sin embargo hemos vuelto a lo mismo, ¿no? Entonces todo eso mella el espíritu, evidentemente. O sea, no se puede tampoco culpar a la gente de manera tan categórica, porque hasta cierto punto, bueno, desde el punto de vista psicológico es comprensible que eso esté pasando, es decir, que ese nivel de desidia sea un elemento a considerar como una variable importante en las cosas que estamos haciendo, porque ha sido una combinación de factores, no solamente lo que describo, sino también el hecho de que vivimos un país muy loco, es decir, una economía muy loca, donde si bien es cierto, estamos secuestrados, y hay unos cuantos como nosotros que lo venimos diciendo hace muchos años, hay un sector todavía importante de la sociedad, y un sector influyente de la sociedad, que ha pasado estos 16 años liso. O sea, que más bien ha tenido momentos en que ha hecho los negocios de su vida. O sea, hay gente que ha hecho dinero como jamás hubiera podido haber hecho en otras circunstancias. Es decir, existe un estrato social en Venezuela que está no sentado, pues, de lo que estamos viviendo. De que ha vivido muy cómodo. O sea, tienen unos trabajos extraordinarios, viajan por todo el mundo, tienen un dinero que les alcanza para todo. Y bueno, y tienen a su bachaquero que le consigue las cosas, pues le falta papel higiénico, le falta medicina, bueno, y manda a alguien a comprar las medicinas, las compran en el exterior, y bueno, y las cosas así, que si papel higiénico, etcétera, tienen a su bachaquero que se lo consigue. Y han vivido muy cómodos, pues. Y esa comodidad ha hecho que, bueno, vean a los procesos electorales como, bueno, como la panacea. Y entonces cada vez que venimos unos cuantos a decir que lo electoral no es la salida, que tenemos que organizarnos, que tenemos que rebelarnos, etcétera, etcétera, nos quieren tildar, bueno, los loquitos estos radicales, que quieren fastidiarnos la vida, nos quieren trancar la calle, nos quieren fastidiar el negocio, nos quieren fastidiar la comodidad en la que nos encontramos. Es una realidad que hay que entender. En Venezuela todavía hay gente que vive así, mucha gente que vive así. Entonces por eso es que los viernes los restaurantes están llenos. Uno va a un club en la playa y el club está lleno, va a los aeropuertos están llenos de gente viajando. Entonces, eso es una realidad y es una locura, pues. O sea, porque por otro lado, tenemos un país despedazado, un país sin economía, un país con los índices de criminalidad más altos del mundo, con la inflación más alta del planeta, con todas las empresas destruidas. O sea, es una locura, pues. Es como una especie de esquizofrenia. Pero por eso es que la lucha es tan difícil. Y es tan importante que surjan voces tipo la mía, pues. O sea, más personas como yo tienen que empezar a hablar también. Porque entonces en la medida en que existamos personas como nosotros, bueno, la esperanza siempre existirá también de salir de esta pesadilla. Porque somos, como yo decía, como he dicho varias veces, los pinchaglobos de la piñata, pues. O sea, nosotros somos los aguafiestas. Pero esos aguafiestas, en este contexto, somos necesarios. Porque en la medida en que la gente se dé cuenta que esa fiesta es una locura, y que si seguimos en esa fiesta vamos directo a la muerte, a la desaparición como sociedad, entonces bueno, más gente se irá sumando al esfuerzo de salir de la pesadilla. Pero es un trabajo muy duro, un trabajo muy difícil, es un trabajo muy ingrato, y eso estamos muy claros, pues. O sea, los que estamos en esto por una convicción muy profunda, por una convicción de vida, de valores y de forma de entender las cosas en la vida, que bueno, que es una cosa muy rara, pues esa es la verdad. Pero en la medida en que nosotros comencemos a trabajar con más, digamos, colaboración por parte de la gente que se siente identificada por el mensaje, vamos a tener cada vez más fuerza. Y en la medida en que tengamos más fuerza, entonces iremos influyendo más en las percepciones y le empezaremos a llegar más al corazón y a la mente de las personas. Y entonces cambiaremos la historia. Yo estoy convencido de eso, pero es un trabajo muy arduo, un trabajo muy difícil, de mucha resistencia, por eso que se llama resistencia, porque hay que resistir todos esos obstáculos que estamos mencionando, la apatía, la desidia, la comodidad,
el hecho de que la gente no quiere ver la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso con respecto al tema de la desidia. Después el tema del Foro de Sao Paulo, bueno, es algo que nosotros también hemos denunciado hasta el cansancio. Evidentemente el Foro de Sao Paulo tiene una gran influencia en Latinoamérica y en el mundo entero, pero especialmente, por supuesto, en Latinoamérica y en los organismos internacionales, en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las Naciones Unidas. El Foro de Sao Paulo hoy en día está en el poder en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Argentina, es decir, en Brasil, o sea, y por supuesto en Venezuela. Entonces tiene un gran poder, una gran influencia, y por eso es que, bueno, se hace tan difícil a la hora de convencer a mucha gente, por ejemplo, que no se puede estar apelando a organismos internacionales como la OEA o a organismos internacionales como UNASUR, que fue creado por el Foro de Sao Paulo, para que sean los observadores del proceso venezolano y para que sean supuestamente nuestros aliados en la lucha por la libertad, porque ahí nos estamos poniendo un cuchillo en nuestra propia garganta. Entonces lo primero que nosotros hacemos precisamente es buscar que la gente entienda lo que es el Foro de Sao Paulo, quiénes lo representan, por qué es tan tenebroso ese organismo creado por Fidel Castro y por qué esta lucha la tenemos que dar, somos los venezolanos. Y ya los aliados internacionales se van sumando, pero esto es un problema de venezolanos que tenemos que resolver los venezolanos. Usted que está muy claro, muy importante que eso esté claro. Y bueno, yo creo que básicamente esas son las preguntas. Si hay otras, con mucho gusto conversamos sobre eso. Cami. Muy buenas noches, doctor Sosa, gusto saludarle. Doctor Sosa, en base a ese comentario que usted acaba de mencionar y con ánimo de exponer un poco a todos estos cohortes del desastre venezolano, dígase los presidentes de la mayoría de los países latinoamericanos, hoy escuché por estos medios alguien que dijo que han comenzado a surgir las listas de las personas o los presidentes actuales que recibieron dádivas directamente de la administración o de este grupo de muérganos. ¿No sería interesante exponer al mundo las cifras exactas y los nombres de estos corresponsables de este desastre, y por la cual es obvio que mantienen ese silencio para de alguna forma, doctor Sosa, disculpe, y era para, en vez de concentrarnos en exponer al Foro de Sao Paulo de una forma que entienda más el grueso de los países, de las comunidades, por qué son cómplices, y es exponiéndolos ante el mundo. Cambio. Doctor, buenas noches. ¿Qué opinión merece de su parte las falsas expectativas que crearon en algún momento en el pueblo venezolano con relación a una intervención americana? Buenas noches, doctor Juan Carlos. Mi pregunta es la siguiente. En el supuesto escenario de que se obtenga gran mayoría por parte de la supuesta oposición, ¿cuál sería la asunción de Proyecto Fénix ante esta acción? Gracias. Señor Sosa, usted tiene claro lo que es el Foro Sao Paulo, tiene que ver el Foro Sao Paulo, así que, bueno, es importante que lo hemos estado difundiendo, por lo menos en lo personal, intensamente hace 2 años, que no es un problema solamente de Venezuela, es un problema de América. ¿Cuál es el problema de Venezuela? De acuerdo al Foro Sao Paulo y el Plan Maestro, Venezuela va a ser la base del nuevo referente mundial, donde entra a tallar el Plan Maestro de Putin, China e Irán. Bueno, lo importante es que la gente que está en la sala, una vez por todas, entienda, y discúlpenme lo fuerte y claro que quiero ser, que Venezuela está metido en un problema, y ustedes lo saben. Entonces debemos ser consecuentes y participar. No podemos tener miedo en estas instancias, que es lo único que está quedando la Comisión para poderse llegar la verdad al pueblo venezolano. Tienen que tomar un rol protagónico. ¿Y quiénes? Ustedes, los que están en la sala. La civilidad, lo ha dicho usted recién, señor Sosa. Cambio. Buenas noches, doctor Sosa Spurria.
la pregunta mía es la siguiente. Viendo las variables económicas actuales que hay, se habla de una inflación acumulada de 625%, ya un dólar que ronda cerca de los 700. ¿Usted cree que la variable económica puede influir en la pronta caída del gobierno? Y si vamos a un proceso a futuro de transición, ¿usted cree sostenible la tesis de la dolarización de la economía como marco de establecer una moneda más fluctual en el mercado, cambio? Sí, bueno, para concluir lo del Foro de Sao Paulo, evidentemente el Foro de Sao Paulo es importante que la gente entienda que más que una organización de países para tratar de un entendimiento de Latinoamérica, es una organización que creó Fidel Castro cuando cae el muro de Berlín para financiar la Revolución Cubana con el narcotráfico. Todo lo demás es habladería epistolada. Se creó una junta directiva en ese momento que estaba formada por guerrilleros y narcotraficantes, y durante mucho tiempo Cuba se financiaba principalmente por el dinero de la narcoguerrilla, o sea, por la droga, básicamente. Y el Foro de Sao Paulo, que llega a Venezuela con Chávez, penetra todas las instituciones venezolanas, las envenena, y por supuesto hace que el Estado venezolano se vuelva un narcoestado. Y por eso es que todas estas denuncias que han habido a nivel internacional son denuncias muy serias que hay que abordar con la seriedad del caso. Pero que la política en Venezuela se ha negado a confrontarlo y se ha negado a hablar de ese tema, cuando ese es el tema. Porque una vez que uno comprende eso, se da cuenta que efectivamente estamos en manos de criminales que no van a soltar poder jamás por la vía electoral. Eso es muy importante entenderlo. Eso con respecto al foro de Sao Paulo, pues, y todo lo que eso implica. Entonces, con respecto a qué haría Fénix en el caso de que la mesa de unidad alcanzara la mayoría de la Asamblea Nacional, bueno, lo primero que haríamos sería revisarnos, porque hasta ahora, y esto es importante decirlo, no lo digo por antipatía ni por egocentrismo, sino porque la verdad, en estos 16 años no nos hemos equivocado ni una sola vez. Todo lo que hemos dicho se ha cumplido al pie de la letra.
todos nuestros diagnósticos se han cumplido exactamente como los planteamos. Entonces, bueno, sería la primera vez que nos equivocaríamos de plano, y eso tendría que ser sometido pues a una profunda revisión. Pero yo insisto, aunque la Mesa de la Unidad lograse la mayoría, que no la va a lograr, porque el régimen no se lo va a permitir jamás en la vida, así vaya a votar hasta el mosquito del charco más lejano del territorio nacional, no va a permitir el régimen perder un símbolo tan importante como la Asamblea Nacional. Pero en el supuesto negado que lo hiciera, estamos en las mismas. La Asamblea Nacional, entonces, con la mayoría de la MUD, trataría de sacar unas leyes para cambiar la configuración de ciertas instituciones del Estado, y el régimen no se lo va a permitir. El régimen va a hacer una cantidad de violaciones para evitar que eso se cumpla. Y entonces estaríamos en el supuesto en que nos encontramos actualmente, con un régimen violando directamente las leyes, violando directamente la Constitución, e igual habría que confrontarlo por una vía distinta a la de simplemente pedirle permiso. Porque si le seguimos pidiendo permiso al régimen para hacer las cosas que tenemos que hacer, se nos va la vida en eso. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Lo primero que tendríamos que hacer es revisarnos, pero eso para nada cambiaría el escenario que hemos descrito. O sea, seguiríamos secuestrados por un Estado, por un narco régimen que no va a entregar el poder por la vía pacífica, por la vía voluntaria institucional, sino que lo va a hacer a la fuerza, y solamente la sociedad civil puede exigírselo por la fuerza, a través de una organización pacífica, en la cual nosotros, por la vía de esa organización, logremos desconocer su autoridad y obliguemos a que se desencadenen acontecimientos que permitan que de alguna u otra forma el régimen necesariamente tenga que entregar el poder. Con respecto al asunto, la tercera pregunta era, ahora la última pregunta era sobre la economía. La economía y el tema de la dolarización y lo que yo pienso de lo que está pasando. Evidentemente, yo creo que una medida como la dolarización de la economía es una vía rápida y fácil, que en el fondo no soluciona para nada el problema estructural que tenemos. O sea, porque básicamente el problema que tenemos es un problema estructural porque se está aplicando un modelo completamente equivocado. Si nosotros logramos tener un gobierno que ejecute una política económica, y eso ¿qué significa? Una política fiscal, una política monetaria, una política comercial, una política petrolera, que esté en sintonía con el deber ser, es decir, con las normas naturales, con las leyes naturales de la economía, no habría ninguna necesidad de dolarizar. Si nosotros llevamos a cabo un gobierno que sanee la economía, es decir, que busque que la administración pública efectivamente logre sanear las cuentas, es decir, llevar una administración que efectivamente permita que el Estado no se endeude de una manera irracional, que las empresas efectivamente sean productivas, entonces es incentivar que la economía sea manejada por los agentes que permiten producir y crear riqueza. Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, no interviniendo en la economía, sino dejando que sea el sector privado el que desarrolle todos los sectores productivos de la economía, como son el energético, el turístico, el telecomunicaciones, infraestructura, aeronáutica, todos los servicios, es decir, todo aquello que genere riqueza tiene que estar de la mano de empresas competitivas, productivas, que permitan, bueno, que haya pleno empleo y que se genere riqueza. Y entonces también que exista un control del Estado, que el Estado simplemente devengue una renta por esa actividad productiva y que esa renta entonces se administre de una manera correcta para que no se perjudiquen las variables económicas. ¿Cómo? Bueno, el Banco Central de Venezuela tiene que tener autonomía para que no esté imprimiendo dólares, para que no esté imprimiendo billetes inorgánicos, moneda que no tiene valor, sino que todo bolívar que se imprima tenga un respaldo en Producto Interno Bruto de bienes y servicios, es decir, que exista efectivamente una economía productiva y eliminar los controles de cambio, que exista una tasa completamente libre, que el venezolano tenga la libertad de cambiar su moneda como le da la gana, porque al final del día, si se genera una economía sana y se genera efectivamente confianza en el país,
la gente va a querer invertir en Venezuela de manera natural. Los controles se establecen para generar artificios. Cuando no existe confianza en la economía, cuando la gente no quiere invertir en su país, porque sabe que no tiene sentido ahorrar en su país, porque la inflación se come el valor de la moneda, se come el valor del trabajo, se come el valor del sacrificio. Entonces la gente busca refugiar sus bienes en moneda dura, en otros países. Pero si nosotros logramos establecer unas políticas públicas que produzcan confianza y que produzcan la necesidad más bien de invertir en el propio país, porque existe la posibilidad de crecer y de generar bienestar y de hacer efectivamente un patrimonio, entonces la misma economía se sanea por sí misma, es decir, porque las leyes de la economía son leyes naturales. Eso lo escribió hace muchísimos años Ludwig von Mises en su tratado La acción humana, en donde él básicamente demuestra, sin lugar a dudas, de que la economía responde a leyes naturales, a leyes humanas, al accionar humano. El problema está cuando el Estado se vuelve un minotauro voraz y se empiezan a crear artificios. Cuando el Estado se involucra directamente en la economía de manera artificial y empieza a perjudicar ese accionar humano con leyes y trabas y obstáculos y una cantidad de cosas que hacen difícil la inversión y que hacen difícil generar riqueza, entonces ahí empiezan todas las distorsiones. Entonces la dolarización por sí, si uno no sanea primero todas las políticas públicas y genera el tipo de gobierno que yo estoy planteando, no tiene ningún sentido, porque de nada sirve dolarizarse, al final del día no existe confianza. Igual la gente no va a querer tener su dinero en este país, va a querer sacar su dinero y además no va a existir oportunidad de crear riqueza en Venezuela, tal como están las cosas. Entonces, uno no puede simplemente cambiar una variable en economía, hay que idear y aplicar todas unas políticas públicas macroeconómicas, macropolíticas, que vayan todas sintonizadas en la dirección de, bueno, permitir que la economía fluya para que la gente tenga confianza de invertir y generar riqueza en su propio país y tenga la capacidad de hacerlo. Cambio. Hola otra vez, Juan Carlos. Disculpa, en el momento en que caiga todo este régimen narcotraficante terrorista internacional y estemos en la reconstrucción del país, ¿crees que sería muy pertinente establecer lo que es la validación del voto nulo? Porque la ley electoral obliga a elegir a los candidatos que se lancen, pero ¿y si no nos gusta ninguno? O sea, debería haber una validez del voto nulo para que se anulen estas candidaturas y se hagan nuevas elecciones, así como lo hacen en el Estado colombiano. También, bueno, por ahora esa pregunta, cambio. Doctor, en realidad yo quedé un poco cojo en la respuesta de cómo usted interpretó y minimizó la importancia del foro de Sao Paulo en el problema regional que tenemos en el continente. Esa última exposición que usted dio acerca de la economía y donde usted llamó al régimen, a la acumulación de poder, lo llamó el gran minotauro, yo lo llamo el gran leviatán. Me da a mí el pie para hacerle la pregunta. De verdad nosotros estamos comprendiendo cuál es el problema que está sucediendo en el continente. Porque es que yo sigo viendo que estamos tratando de aislar a Venezuela como si fuera un problema de nosotros únicamente y le estamos restando importancia al resto del continente cuando la influencia que ellos tienen sobre nosotros es grandísima y ellos no van a permitir que ningún movimiento que pueda entorpecer su proyecto surja. Cambio. Doctor Sosa, una preguntita más y no voy a intervenir para darle paso a los demás usuarios que quieran preguntar. Lo que acaba de decir el compañero Gofic es muy aplaudible, pero mi preocupación particular es Venezuela. Usted habló en su primera intervención de los líderes. Por mi parte, yo no creo en líderes.
En ninguno. Capriles ya sabemos lo que hizo, Leopoldo está preso, anda por allí María Corina haciendo de las suyas. No hay un líder en Venezuela. Para mí no lo hay. Entonces, no hay un liderazgo, no hay nadie que nos oriente. Aquí el venezolano, y yo me excluyo, el venezolano restante aparte de mi persona, está esperando un Mesías que venga a decir qué debemos hacer. Yo soy de la particularidad de pensar que cada uno de nosotros somos un líder. Entonces, mi pregunta, doctor Sosa, ¿cómo hacemos nosotros si no hay líderes, no hay nadie que valga la pena, no hay nadie honesto a quien nosotros podamos seguir? Tenemos una MUD completamente corroída por el narcotráfico, no hay una persona decente dentro de la parte política venezolana, porque para mí todos pertenecen al régimen, no hay uno que se salve. Todos han tomado parte de la tajada que les corresponda en el momento justo y en el tiempo justo. Entonces, si tenemos 17 años en esta lucha, se salió a las calles, hubo guarimba, se logró un gran paso, sacaron los militares, empezaron a matar muchachos, empezaron a reprimir, la gente agarró miedo y se fue para su casa. Ahora piden que se queden en sus casas, que no salgan a las calles. ¿Qué debemos hacer? Poder tener de nuevo el valor de creer en alguien, en un Sosa Aspurua o en un Rico de los Palotes o cualquiera que salga y me convenza de que yo debo ir de nuevo en un político venezolano para que nos ayude a salir de esta dictadura. Cambio. Bueno, y lo otro que quería preguntar, Juan Carlos, era con respecto a la segunda vuelta en elecciones. Modificar esto en esta reconstrucción nacional sería también importantísimo, puesto que ya estaría, al igual que en los votos nulos, que con el voto nulo, invalidando a las personas que no se merezcan ni siquiera estar en candidaturas presidenciales o gubernamentales o de cualquier nivel político. Cambio. Ok, bueno, Carlos, la inquietud de la usuaria guayana me da pie a hacer una reflexión y una pregunta. Yo creo que hay mucha gente que no quiere ver la realidad. A mí me asombra mucho que todavía por acá, por estos medios, donde hemos tenido tanta información a la mano, estemos preguntando a los invitados cuál es la salida. No nos dedicamos a informar lo que realmente tenemos que informar. Cuando nos metemos por aquí, por estos por hora del día, la gente está hablando de la harina pan, de la escasez, de tantas cosas que de verdad, y no quieren hablar de Smartmatic, por ejemplo, no quieren hablar del Foro de Sao Paulo. Entonces, en vista de eso y sabiendo toda la información que ya manejamos, nosotros que somos una especie de activistas, creo que debemos avanzar. Entonces, ¿cuál o cómo debe ser nuestro mensaje específicamente y en qué distracciones no debemos caer?
Bueno, con respecto a lo del Foro de Sao Paulo, yo de verdad, como dije, es algo en lo que insisto durante muchos años. Jamás lo minimizaría, ni mucho menos. Creo que más bien utilicé las palabras correctas. Es decir, foro que es más que un parlamento de naciones, es una organización criminal que tuvo como principal objeto, bueno, financiar la revolución cubana a nivel latinoamericano, es decir, llevar el modelo cubano a todos los países de Latinoamérica. Y evidentemente que es un mal internacional que además tiene conexiones con el fundamentalismo islámico, con el terrorismo internacional. Eso es algo que yo he dicho hasta el cansancio. Y precisamente por eso tenemos que entender que lo que tenemos en Venezuela es un narcorrégimen, porque el Foro de Sao Paulo nació financiado por el narcotráfico y hoy en día sigue teniendo pues como principales mores a los narcotraficantes del mundo y principalmente a aquellos que financian a la narcoguerrilla colombiana, que busca desestabilizar no solamente a Colombia, sino bueno a todos los países latinoamericanos. Entonces yo creo que evidentemente podríamos dar una cátedra aquí del Foro de Sao Paulo, pero no es la idea tampoco del foro. Lo importante es efectivamente es entender que estamos en manos de Fidel Castro y de todas aquellas personas que conforman el Foro de Sao Paulo, que tienen como objetivo la toma de Latinoamérica para implantar un modelo de vida comunista, esclavo, en el caso de que sean parias y donde nadie pueda tener un destino y una independencia y una posibilidad de desarrollar una vida decente. O sea, eso está clarísimo, pues yo no veo más allá de eso. Bueno, evidentemente podríamos caer en una cantidad de especificaciones, pero lo que se tiene que comprender aquí es que en Venezuela no hay un gobierno democrático, sino que es un régimen criminal financiado por fuerzas ocultas como esa narcoguerrilla, como el narcotráfico que hemos mencionado, y que ante esa realidad tenemos que confrontar el problema por unas vías distintas a las políticas tradicionales. Y esto me lleva evidentemente a contestar las otras preguntas con el tema de los liderazgos. Ya yo he dicho, y lo dije al principio de mi intervención, que efectivamente el liderazgo tradicional no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo no voy a caer en descalificaciones personales nombrando al líder por líder, porque evidentemente todos entran en ese escenario. Todos aquellos que han sido los líderes políticos de estos 16 años no supieron interpretar el problema y todas las soluciones que le plantearon al país fueron soluciones equivocadas. Y esa es la razón por la cual hoy en día nos encontramos en la situación en que nos encontramos. Porque jamás hubiéramos llegado a esta situación si hubiéramos tenido un liderazgo que estuviese a la altura de las circunstancias. Pero todas decisiones equivocadas, que son las mismas además decisiones que siguen tomando, porque los caminos que siguen trazando son los mismos que tienen 16 años trazando, entonces ya está en la sociedad no seguirlos más. O sea, ya está en la responsabilidad de cada quien, como decía la que intervino, de hacerse, bueno, líder en ese sentido, pues, de tener el criterio de decir, yo no voy a seguir siguiendo a esos líderes. Pero evidentemente toda sociedad necesita de líderes, toda sociedad, toda organización necesita de liderazgo. Entonces, porque los liderazgos son aquellos que en un momento determinado logran organizar, logran promover acciones, logran ilustrar sobre los problemas, logran plantear estrategias, inspiran a los pueblos, inspiran a las sociedades. O sea, desconocer por completo la importancia de un liderazgo es simplemente desconocer la naturaleza humana. O sea, todo ser humano, toda sociedad necesita de liderazgo. Entonces aquí la clave está en reconocer cuáles son los liderazgos que debemos seguir y cuáles son los liderazgos que no debemos seguir. Entonces, como yo decía en mi intervención inicial, ahorita el objetivo es buscar nuevos liderazgos, y esos nuevos liderazgos están saliendo a la palestra y están empezando a sonar. Ya yo mencioné a los muchachos de Venezuela Futura, a los muchachos de Orden, a la gente de Salva tu Voto, a la gente de Fénix, etcétera. Esos son nuevos liderazgos. O sea, estamos diciendo estas cosas, estamos planteando estas cosas al país, estamos recorriéndonos Venezuela, precisamente llevando un mensaje. Entonces también la gente tiene que empezar a reconocer esos nuevos liderazgos y darse cuenta que un líder político no lo es simplemente porque se pare en una tarima y tenga un partido político y hable pistoladas y corra en unas elecciones para ganarse un cargo público. O sea, hay muchas formas alternativas de hacer política, y el tipo de política que tiene que hacer ahora
es una política que hable directamente a la sociedad civil y que logre empoderar a esa sociedad civil. Entonces el objetivo es reconocer dentro de esa sociedad dónde están esos líderes y darles fuerza y darles plataforma y contribuir a que sus voces se escuchen con cada vez mayor legitimidad, para que entonces sean capaces, con esa fuerza y con ese reconocimiento, de plantear al país nuevas salidas, nuevas alternativas y nuevos caminos que lo conduzcan a direcciones, bueno, distintas, a una dirección que efectivamente conduzca hacia la libertad y hacia la posibilidad de hacer un gobierno con gente competente, con gente profesional, que logre levantar a Venezuela de esta pesadilla y llevarla hacia esos nuevos horizontes de primer mundo que perfectamente bien puede alcanzar. Pero yo creo que hacemos un flaco favor a la lucha si dejamos de reconocer la importancia de darle fuerza a los nuevos liderazgos y de promoverlos y de ayudar a que los voces suenen. Eso es primordial, porque si los hay, o sea, sería muy injusto decir que no existen personas que han venido tratando de abrirle los ojos al país y que han planteado escenarios distintos. Lo que pasa es que la gente insiste siempre en los mismos de estos 16 años que han una y otra vez llevado al país a la catástrofe, y son los mismos que siguen planteando las cosas. Bueno, evidentemente yo creo que si la sociedad le sigue dando reconocimiento y lo sigue apoyando, pues esos serán los que tendremos. Pero si la sociedad reacciona y comienza a reconocer otros liderazgos, y esos liderazgos empiezan a aparecer en la palestra con fuerza, entonces a lo mejor cambiamos la historia. Pero los liderazgos son necesarios, porque de lo contrario nos quedamos en la apatía, y esa desidia de la que hablábamos se transforma en el clima nacional, y de ahí no vamos a salir nunca. Entonces, para poder levantar el país de la apatía y para poder levantar el país de la desidia, se necesitan unos cuantos locos que muevan la mata, que muevan la mata una y otra vez hasta que empiecen a caer los frutos, porque si no estamos fregados, pues. Entonces, bueno, es muy importante que se les dé fuerza a esos liderazgos y se les reconozca y se les dé también, caramba, reconocimiento de verdad y se les respete, porque también es una falta de respeto no reconocerlos y darle la espalda, simplemente porque no son los sospechosos habituales, porque no son los que salen todo el tiempo en la cámara de televisión. Es importante porque una de las razones por las cuales esos nuevos liderazgos les ha sido tan complicado posicionarse en el país es precisamente porque los han vetado, porque las cosas que se han dicho son anti-status quo, que cambian el juego, porque rompen el juego, porque le quitan a la fiesta, pues lo que yo decía antes, porque le pinchan los globos a la fiesta. Entonces la gente no los quiere escuchar y le quitan las cámaras, le quitan los micrófonos, le quitan la oportunidad de darse a conocer. Entonces ahorita la tarea es pescar en las aguas hasta que se pesquen esos liderazgos, y una vez que se pesquen esos liderazgos, caramba, posicionarlos en las matrices de opinión y darle fuerza. Esa es la clave. Bueno, cambio. Creo que respondí las preguntas. Ha sido verdaderamente un placer compartir con ustedes. No sé si tendrán una última reflexión, pero yo por mi parte creo que ya cumplí con mi objetivo. Cambio. Buenas noches, Venezuela SOS. Claramente estando acá nuevamente oyendo la intervención del doctor Aspurua. Quería hacer una reflexión y una pregunta. Cuando el doctor Aspurua habla de nuevos liderazgos, cosa que es verdad, nosotros hablamos en Venezuela de que tiene que haber una rebelión en las regiones, pero también una rebelión en los liderazgos, pacífica y constitucional, como lo planteamos en nuestro proyecto. Yo creo que una de las cosas o de las problemáticas que se ha venido planteando de una manera equivocada en Venezuela es creer que el problema de Venezuela es porque se han manejado la política mal en los últimos 15 años. Y nosotros creemos, respetuosamente, que no es en los últimos 15 años que se ha manejado la cosa mal en Venezuela, sino en los últimos 35 años, cuando el modelo del Estado federal de poder centralizado en Venezuela cumplió su ciclo de vida y no fue sustituido en aquella época de los años 80 aproximadamente. Yo creo que si le diéramos ese enfoque a este problema, no desde el punto de vista que la culpa de lo que está pasando es solamente del chavismo, sino que la culpa es porque el chavismo llegó a consecuencia de algo que venía mal de la Cuarta República, sino que identificamos perfectamente cuál es el origen estructural de la crisis venezolana,
que no es más que ese centralismo acervado y fuertemente plasmado en las constituciones que hemos tenido desde la 1811 hasta la de 1991 inclusive, que han sido un cálculo, una de la otra y de la otra y de la otra, de acuerdo al ropaje que se quiera poner el presidente de turno. En el momento que entendamos eso en Venezuela y que tenemos que cambiar ese modelo por un modelo de Estado federal de poder descentralizado como el que usan todos los países del primer mundo, que tienen las calidades de vida más altas de planeta, y le empecemos a plantear a los venezolanos cuál es ese cambio estructural y explicárselo perfectamente que necesitamos todos, en ese momento todos los venezolanos comenzaremos a solucionar la grave problemática que tenemos en el país. Este problema no se arregla cambiando un presidente por otro, ni un gobierno por otro, se arregla cambiando modelo por otro. Cambiando presidentes por otros y gobiernos por otros, tenemos desde los años 80, cambiamos al presidente Carlos Andrés Pérez por el presidente Caldera, cambiamos al presidente Caldera por el presidente Chávez y cambiamos al presidente Chávez por el presidente Maduro, y nosotros tenemos 35 años. Y cada vez que cambiamos de presidente o de gobierno, hemos visto cómo las cosas han venido muy mal, decreciendo en Venezuela. Entonces, no es el problema solamente de cambiar el que está manejando el autobús. El problema es más estructural. Tenemos que ir a las raíces mismas de la problemática, y el día que las entendamos y que empecemos a plantearle al país este nuevo cambio de la manera de gobernar, como se gobiernan los países del primer mundo, que son con los estados federales después descentralizados, repito, en ese momento comenzaremos a solucionar la problemática que nos agobia a todos los venezolanos. Gracias, buenas noches. Doctor Sosa, le dije que no iba a intervenir más, pero es que no aguanto. Amo tanto a mi país que no me aguanto. Mire, me gustaría que usted se retirara. Se me había olvidado un tema muy importante que quería que usted conversara por aquí. ¿Qué usted opina de esos personajes que están fuera de Venezuela dándose la gran vida y están buscando una masacre en Venezuela con la famosa llamada salida cívico-militar, en la cual yo la palabra cívico la pongo en la letra más mayúscula y grande que se pueda extender, y la militar la más pequeña que pueda haber? ¿Usted cree que en estos momentos donde Venezuela necesita una salida para antes de ayer, ni siquiera para mañana, que vengan estos personajes desde afuera a ser idolatrados e idolados por muchísima gente que los sigue, que los ven como ídolos y están muy cómodos fuera de Venezuela, a imponernos a nosotros que salgamos a que nos masacren, que nos den, bueno, que nos maten a todos, y ellos están cómodamente? Y hace poco tiempo ellos se le fue, porque el pez muere por la boca, y llegó a decir que al haber una salida cívico-militar, esto tardaría unos 5 o 6 años en volver a ser la Venezuela que era antes. Me gustaría, con todo respeto, señor Sosa, porque le digo, no me aguanté. Yo dije, esta pregunta tengo que hacérsela. ¿Usted qué opina de esos personajes que andan por allí promoviéndose desde afuera para venir a retomar a Venezuela, para salir de un dictador y caer en otro dictador? Cambio y gracias. Sí, rapidito, Juan Carlos, creo que en mis preguntas las olvidaste. Era con respecto a lo del la validez del voto nulo, si deberíamos implementarlo en el momento de la reconstrucción nacional, y la segunda vuelta, al igual que como lo hacen en Colombia, ambos para defensa del descontento del pueblo ante unos candidatos ineficientes. Cambio. Juan Carlos, yo lo que te quería decir es que la retencia necesita un liderazgo como tú. ¿Por qué no lo asumes y nos diriges? Cambio. Precisamente tomando el tema de los líderes, era una de las preguntas que yo quería hacer y se me adelantaron. Le pregunto, con mucho respeto, ¿sería usted esa alternativa de uno de esos líderes que necesita Venezuela? Cambio. Bueno, yo considero que sería muy arrogante de parte del doctor Juan Carlos decir que él sería el último líder. Pienso que esa es una decisión individual de cada uno. Yo, por mi parte, considero que sí, el doctor Juan Carlos Sosa es el próximo líder, el próximo líder de Venezuela. Nuevamente le doy las gracias al doctor Juan Carlos por mencionar el movimiento Orden Nacionalista, que es uno de los movimientos con mayor coherencia en el país, que se está enfocado en rescatar los valores y la libertad de nuestro país. Los invito a todos a visitar la página web www.Orden Venezuela para que conozcan este movimiento y, por supuesto, Venezuela Futura. Cambio. Así es, doctor Sosa. La hace como político y va a ver que lo vamos a seguir.
porque uno dentro de Venezuela, no fuera. Tiene mi apoyo, cambio. Usted es el gerente que necesita Venezuela, lo hablamos todos, lidere la resistencia, por favor, que así sí saldremos de esto. Cambio. Vamos a darle permiso a Juan Carlos Sosa para que responda, porque creo que ya se quería despedir, pero no lo dejan irse. Primero calladitos y ahora no hay quien los detenga. Dale, Juan Carlos, cambio. Muy bien. Bueno, antes que se me vuelva a pasar la pregunta del doble voto, de la doble vuelta y el voto nulo. Yo no creo en votos nulos, porque votar nulo al final del día es votar también. O sea, es ir el día de la votación y engrasar la maquinaria fraudulenta, la máquina de los trucos, hacer presencia y que se vea que hay participación en la gente, o sea, que la gente sigue creyendo en lo electoral. Porque el voto nulo, no voto nulo, lo que hay que recordar es que los resultados los canta el régimen. Y como decía Stalin, al final del día, quien cuenta los votos es quien gana las elecciones. Y aquí quien cuenta los votos sabemos quién es. Entonces, voto nulo me parece una pérdida de tiempo. Lo que tiene que hacer la gente para protestar es simplemente desconocer ese juego. No formar parte de esa farsa. No formar parte de ese entramado en donde dos agentes, uno que se llama PSUV y otro que se llama MUD, se están repartiendo unos espacios de cohabitación mientras Venezuela se destruye. O sea, el juego aquí es que la sociedad civil cambie el curso de los acontecimientos, desvíe el río hacia otra dirección. Y por supuesto, una primera tarea es no participar en esa farsa. Yo no estoy haciendo llamados a abstención. Cada quien tiene que hacer lo que su conciencia le dicte. Pero yo, lo he dicho muy claramente, lo que soy yo no participo en estafas. Y las elecciones en Venezuela son una estafa. De eso no queda la más mínima duda. Entonces lo que uno tiene que hacer es simplemente no participar en ese juego macabro que controla el régimen, que permite legitimarlo, que permite oxigenarlo, permite disfrazarlo de democrático. Está muy claro. Con respecto al asunto de la segunda vuelta, una vez que tengamos otra Venezuela, por supuesto que me parece que es una medida perfectamente aplicable y necesaria. Las segundas vueltas permiten depurar y permiten que efectivamente el electorado decida al final de su presidente de una manera mucho más seria, de una manera mucho más
sopesada, reflexionada. Se permite, además, en esa segunda vuelta, que las dos personas que tengan mayores probabilidades hagan las coaliciones y hagan las cosas que necesitan hacer para que los gobiernos que desemboquen de esos procesos tengan mucho más solidez y más agilidad, más reconocimiento del público, reconocimiento de la sociedad. Entonces, por supuesto que sí, yo aplaudo esa opción y creo que sería una cosa que en una Venezuela distinta habría que aplicar. Pero antes de llegar a eso, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en salir de esta pesadilla y en establecer un gobierno que efectivamente, y también respondo otra pregunta en ese sentido, cambie el modelo de Estado, evidentemente. Ese es el principal objetivo y es lo que yo he dicho en todas y cada una de mis intervenciones. No se trata de cambiar un gobierno, no se trata de cambiar unos tipos ahí, es que, por supuesto, sacar a estos criminales del poder, pero hacerlo para más nunca cometer los errores que permitieron que esta desgracia sucediera. Y una de las razones por las cuales esta desgracia sucedió es precisamente por haber implementado a partir de los años 70 un modelo completamente equivocado, donde se invirtieron las variables, se le dio el peso al Estado y se le quitó el peso a la sociedad. Hay que volver a un modelo en donde se empodere a la sociedad, se empodere a los individuos y sea la sociedad a través de sus empresarios, a través de sus individuos, a través de la iniciativa de cada quien, la que genere la riqueza. Y el Estado simplemente se limite a prestar unos servicios elementales, la administración de justicia, la seguridad nacional, la defensa de la soberanía y punto. Todo lo demás tiene que estar en manos de los creadores, de la sociedad como tal, de los individuos que conforman la sociedad. Y ese tiene que ser el modelo al que tenemos que apostar, a través, por supuesto, de un gobierno muy pragmático, que sepa claramente qué son las cosas que han funcionado en el mundo, qué son las cosas que funcionan en los países que han alcanzado los mayores niveles de riqueza en todos los aspectos, y cuáles son las cosas que fracasan, las cosas aquellas que cuando se aplican lo que llevan es al desastre en todos los sentidos. Eso está muy claro, es decir, no hay que inventar la rueda, hay que ser muy pragmático y orientar el país hacia los rumbos correctos. Y eso, por supuesto, pasa por cambiar el modelo, sin duda alguna. Y bueno, con respecto a los temas de liderazgo, yo creo que se han respondido bastante bien, ustedes mismos han reflexionado sobre esos temas. Evidentemente, si uno está en este batallar y en esta lucha, no es precisamente porque lo hacemos por amor al arte, por contar las estrellas del cielo. Estamos en esto porque estamos luchando por un país, estamos luchando por un sueño de país, por lograr una Venezuela de primer mundo. Y en ese sentido nos estamos involucrando directamente en esa lucha. Y estamos tomando posiciones muy concretas en ese aspecto y hemos dado la cara y hemos arriesgado la vida durante años precisamente por eso, porque pensamos que esa lucha vale la pena, esa Venezuela vale la pena. Entonces, efectivamente, estamos en esa batalla y la invitación que yo hago efectivamente es que cada vez mayor número de personas sumen a este sueño, se sumen a este esfuerzo, para que cada vez haya mayor cantidad de liderazgo, porque tienen que ser muchos los liderazgos que surjan, que efectivamente podamos lograr una fuerza lo suficientemente contente para cambiar el curso del ritmo y dirigir al país hacia donde le corresponde, evidentemente. Bueno, yo creo que ya en ese sentido contesto todas las preguntas. Ahora me está pinchando el cerebro con una que me está quedando fuera, que estoy tratando de recordarme cuál es. Hablamos de los liderazgos, hablamos de la segunda vuelta, hablamos del cambio de modelo, hablamos del exilio, exacto, me faltaba el tema del exilio. Me hicieron una pregunta sobre las personas que vivían fuera, etcétera. Bueno, yo ahí estamos pisando un terreno muy delicado, porque en el exilio venezolanos valiosísimos. Hay personas, el exilio es algo muy duro, es algo muy difícil. La mayoría de la gente que está exilada no la está pasando de maravilla, no se está dando la gran vida, ni mucho menos. Gente que está sufriendo el país al igual que nosotros, y a veces en condiciones realmente difíciles, ¿no? Muy, muy difíciles. Entonces hay que ser respetuoso con la mayoría de las personas que están en el exilio. Ahora, esos que de repente empiezan a lanzar proclamas rimbombantes
y están diciendo a la gente que salga a la calle y no sé qué, y hablan de rebelión cívico-militar, etcétera, etcétera. Pero también ahí hay que tener cuidado, igual que hay personas que están haciendo diagnósticos correctos y que están proponiendo cosas que son adecuadas, porque sí es cierto que es necesario que haya una rebelión pacífica, y es necesario que el gobierno que suplante a este régimen desastroso sea un gobierno con una cara civil, y yo siempre he dicho que la cara civil obviamente tiene que ser la predominante, porque el sector civil es el que le corresponde la arquitectura del país y la aplicación de las políticas públicas que permitan el desarrollo, pero la cara militar es también necesaria, porque como estamos invadidos por la narcoguerrilla, estamos invadidos por unas fuerzas externas que están destruyendo al país de una manera vil y criminal, como tenemos unos colectivos armados hasta los dientes que tienen presencia en toda Venezuela, necesitamos una mano militar que ponga orden en el país de forma militar, que acabe con la delincuencia, que dé seguridad a las calles, dé seguridad a los venezolanos y recupere la soberanía nacional. Eso le responde a la institución militar. Entonces, por eso es importante que el gobierno sea cívico-militar. El gobierno cívico para las políticas públicas del desarrollo y militar para el control y la supresión de delincuencia desatada, la expulsión de los secuestradores, de los narcoguerrilleros y, por supuesto, acabar con los colectivos y poner orden en las calles y darle seguridad a los venezolanos y recuperar la soberanía nacional. Ahora, con respecto a eso que hacen los llamados, yo lo que soy es muy celoso, digamos, soy muy cuidadoso de no darle plataforma, si se cree, a aquellos que van levantando unas expectativas locas, irracionales, como muchos de que quizás algunos tienen en mente, que de repente están hablando de acciones inminentes y crean unas expectativas altísimas, totalmente vacías, irresponsables y carentes de todo conocimiento real de las cosas. Esos son unos irresponsables, pues, y evidentemente no hay que apoyarlos, pero también se reconoce muy fácilmente. O sea, en el exilio hay gente de todo tipo, y la mayoría de los exilados yo creo que son gente que a la hora de cambiar las cosas van a contribuir a hacerlo y van a formar parte de la reconstrucción nacional, de la reconstrucción del país. Van a ser personas muy valiosas en ese contexto que estoy seguro que van a darle muchísimo a Venezuela. Entonces, bueno, yo aplaudo el exilio, pido a aquellos que hacen esos llamados irresponsables a que tengan mucho más cuidado, a que no estén hablando pistoladas si no saben, porque generan unas expectativas que cuando se caen, entonces lo que provocan es desmoralización en la gente, escepticismo, incredulidad, la gente deja de creer en las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay que tener mucho cuidado con esos llamados, ¿no? Por eso yo decía al principio de mi intervención que es muy importante pisar tierra y ser muy realista y hablar las cosas con fundamento. Ay, no quería pisar porque creí que se me había caído a mí la conexión, porque ya no escuché a Juan Carlos Sosa al final. No sé si quieras otra pregunta, Juan Carlos, o ya hacemos el cierre. Tú dime. Excelente. Bueno, entonces simplemente lo que faltó por terminar de decir fue eso, que esos personajes que tienen el exilio haciendo llamados abiertos y generando unas expectativas grandísimas de las que van a pasar y hablan así de la tapa de la barriga para afuera, sin fundamento, generando esas expectativas que se desploman muy rápidamente, tienen que tener mucho cuidado. A mí eso sí me parece una irresponsabilidad, porque generan en la gente desilusión, escepticismo, incredulidad, etcétera, 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 y hace mucho daño a la lucha. Por eso hay que ser muy cuidadoso, y las cosas que se planteen tienen que tener fundamento, y a la hora de hacer convocatorias que uno pueda de alguna manera organizar de manera profesional, bien, con fundamento, porque hacer convocatorias al aire, esperando que las cosas pasen por generación espontánea, es una gran irresponsabilidad, porque esto es una lucha muy difícil, muy compleja, lo que estamos enfrentando es una cosa muy fea. Entonces no está para improvisaciones, ni para irresponsabilidades, ni para superficialidades, ni necedades.
Entonces yo lo que le pido a esos individuos que andan en ese plan que tengan cuidado, que traten de aguantarse y que sean más serios, pues, porque le hacen un flaco favor a la lucha. Ahora, la gente yo creo que tiene que dar cuenta también de quiénes son esos individuos, y lo que tiene que hacer es no seguirlos y no darles eco, para que sus voces no tengan mayor influencia en la moral de la gente, pues. Pero para concluir, yo quiero más bien abrazar al exilio en su inmensa mayoría, porque la mayoría de los exilados son venezolanos valiosísimos, que además en su contexto están haciendo un trabajo importantísimo, porque hay gente afuera que está trabajando todos los días por Venezuela. Entonces yo creo que es importante darle su reconocimiento y contar con ellos para la reconstrucción del país. Bueno, ahora sí quiero agradecerles profundamente su participación en el programa de hoy, el que me hayan escuchado, su apoyo, la energía que me imprimen, por saber que ustedes están allí, la invitación a estos programas, la ventana que me abren para que yo pueda exponer mis ideas, etcétera. Yo lo valoro muchísimo y me da una gran energía y una gran esperanza y una gran inspiración. Entonces, muchísimas gracias. Yo quedo a la orden para futuras ocasiones. Cuenten conmigo y les recuerdo que me pueden escribir por mi correo, por mi Twitter, que es @jcsosburua, y también pueden mis videos en nuestro canal de YouTube, que es Venezuela es Fénix. Los invito a todos a que vean esos videos, que vean nuestras entrevistas y que nos ayuden a difundirlos, porque en la medida que difundamos esas ideas y hagamos más foros, más presentaciones, más visitas a los estados de Venezuela, vamos a ir creciendo. En la medida que vaya creciendo, vamos a ir teniendo cada vez más fuerza. Y esa es la fuerza que vamos a necesitar para que podamos liderar a la sociedad civil hacia el camino correcto, que nos conduzca hacia la libertad y a ese gobierno de reconstrucción nacional que todos estamos pidiendo a gritos y que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Cambio y fuera. Ok, bueno, voy a intervenir aquí en vista de que la participación es fuerte, antes de que intervengan los demás. Quiero agradecer a todos los usuarios, Juan Carlos, a ti, a Noel, en especial a ustedes dos, por su receptividad con nosotros. Quiero que sepan que sí, que estamos trabajando con los nuevos líderes, en respuesta también a la usuario Anonymous. Ya estamos contactando a Orden, y bueno, a Roderick, a Noel, para futuras visitas. Ellos van por el grupo Orden, va a estar por aquí la próxima semana. Y quiero agradecerle a todos los usuarios y activistas su presencia el día de hoy. Y bueno, muchas gracias. Venezuela SOS es su casa. Juan Carlos, esta es tu casa. Noel, esta es tu casa. Y estamos muy agradecidos. El Twitter del canal, no olviden decir a Juan Carlos, Noel, el Twitter del canal es @BZLASOS. Muchas gracias a todos por su participación. Cambio. Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar esta invitación, y esperamos tenerte de nuevo por acá muy pronto. Y a Noel también, pues muchísimas gracias por toda la lata que le dimos, y ojalá también, bueno, con Noel ya está cuadrada una charla para que no se la pierdan, el día 4 de agosto, martes 4 de agosto. Muchas gracias a los dos y a todos los usuarios que están con nosotros día a día aportando su granito de arena. Cambio.